Te he pasado la mosca, estaba conmigo. Hola a todos, os confieso que esto es la toma número, ya ni lo sé. He hecho tantos intentos y no me ha gustado ninguna, pero bueno, en cualquier caso, gracias por estar ahí una vez más y explicaros que el vídeo que viene a continuación, o que hemos decidido hacer a continuación, va sobre la gestión del piloto en el conjunto de un equipo de MotoGP. ¿Por qué? Porque las motos, que es la parte mecánica del equipo, las tienen los ingenieros súper controladas. Como sabéis, tienen 1000 sensores, 1000 parámetros que estudian cada vez que la moto entra en el box. En cambio, si pensáis, a los pilotos no se les controla. Es decir, nadie sabe cuál es el estado físico del piloto, cuál es el estado mental del piloto. La única información que le llega al equipo de esto es la que le da el propio piloto. Y a mí esto es una cosa que me sorprende, porque siendo la parte fundamental de todo el conjunto, no hay ningún control o ninguna información sobre él. Y sobre este tema queremos hablar hoy y hemos traído aquí a Pecino GP a una persona que, tanto por la experiencia como profesionalmente, nos va a ayudar a desmenuzar esta historia. Yo creo que hay muchas cosas que deberían cambiar en este sentido. Pero bueno, que nos lo explique Tomás Comas. Tomás, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y pues tú? Aquí estamos hablando para hablar de algo que tú, en lo que has trabajado bastante, ¿no? Y te acuerdas que nos presentaste tu proyecto y tal y cual. ¿Qué tal va? Bien, todo bien. Sí. Ahí vamos, trabajando y a ver si conseguimos meter bien la cabeza en MotoGP. Que es mosca. Esta mosca la tenía yo y se la ha pasado a él. Bueno, pues lo dicho anteriormente, la idea es básicamente lo que hemos dicho, lo que he dicho en la entradilla, ¿verdad? En un equipo de MotoGP todo se controla, menos el piloto que es básicamente funciona en un sistema de autogestión, ¿verdad? Y entonces, tú que has trabajado con piloto ganador, tú que has ganado mundiales y 6 años en el mundial, me parece, ¿no? Y 6 años en el mundial y trabajando en academias de pilotos otros 6 años, es decir, que llevo muchos años en el mundo del motor. Y anteriormente siendo piloto, o sea, soy expiloto también. Seguro que haces mejor lo que haces ahora que cuando eras piloto. Seguramente, seguramente. Oye, cuéntame entonces, explícame tú que has estado dentro de un box de equipos, de un equipo de fábrica, por ejemplo. ¿A ti te llama la atención, y esto lo hemos hablado varias veces, te llama la atención el hecho de que el piloto sea demasiado autónomo? Sí, yo desde el primer momento me resulta muy curioso que un piloto se autogestione el mismo, es decir, un piloto pues sin tener formación, sin tener una experiencia previa con todo este entorno, pues se gestione él solo y decida por su cuenta qué hacer en su día a día. Entonces, bueno, a raíz de mi experiencia en el Mundial y mis conocimientos formativos, pues considero que los equipos deberían tener una figura donde diese unas pautas o unas recomendaciones o ayudase en cuanto a lo que engloba lo que es toda la preparación del piloto, como tú has dicho, tanto tema de preparación física como tema de psicología, como tema de nutrición, como temas de fisioterapia. Yo creo que los pilotos tienen que tener su entorno y su gente de confianza para el día a día de trabajo, pero todo esto debería estar supervisado con una persona del equipo que pueda dar herramientas y a la vez pueda dar explicaciones al equipo cuando hay un problema, porque luego sí que es verdad que yo me he visto en situaciones que cuando hay un problema nadie sabe a quién pedir explicaciones. ¿De qué tipo? De cualquier tipo de lesión, de cualquier tipo de problema psicológico, de cualquier tipo de problema en el aspecto de nutrición, que al final todo se enlaza, porque al final lo que pasa es que el resultado en pista no es el que se espera luego cuando hay un problema. Ya, pero el trabajo de un piloto de MotoGP o la función es tan específica como para que tenga que tener
porque los pilotos tienen lo que tú dices, a su nutricionista en general, a su fisio, a su entrenador físico. O sea, esta figura que tú dices, ¿suplanta estos o qué? No, es una figura que en este caso, como tú has dicho antes, yo la veo, por mi experiencia y por mi bagaje, que al final el equipo como que se cubre, o el equipo se asegura de que ese piloto que se le paga por competir y por correr con esa fábrica, pues haga las cosas bien. Es decir, yo no pongo en duda que los pilotos no entrenen bien, no tengan un buen psicólogo, un buen fisio, que se da por supuesto, pero sí que es verdad que el equipo de esta manera podría asegurarse unos planes de trabajo que confían en ellos y que funcionan bien. Es decir, yo no digo que esta gente trabaje como esta figura diga, pero sí que tener unas bases, una estructura y a la vez un contacto directo con estas personas para tener más información del piloto y a la vez para poder ayudarlo, ya que esta figura estaría en las carreras, sabe qué pasa en esos momentos, cosa que sus personas de confianza o sus entrenadores no suelen estar, y luego poder gestionar y controlar en su día a día en sus casas. Sí, mira, a mí lo que me llama la atención es que cuando una fábrica, un equipo contrata a un piloto, no le hacen ninguna prueba de esfuerzo como yo creo que hacen en cualquier otro deporte, ¿no? Sí, a ver. O sea, llega el piloto con las manos en los bolsillos y bueno, aquí estoy. Se da por hecho que es un piloto profesional, pero a lo mejor tendrían que ver cuál es su estado físico, no lo sé, me imagino, hacer unas pruebas sería lo normal. Sí, a ver, esto en cualquier otro deporte, como tú has mencionado, en el fútbol, lo primero que hacen antes de fichar a un jugador es hacer unas revisiones médicas para ver que todo está en orden y que todo está bien, para luego proceder a la firma del contrato. En este caso, en MotoGP esto no se hace, ¿vale? Sí que es verdad que luego los pilotos hacen sus pruebas de esfuerzo, sus valoraciones, sus test, supongo, con sus profesionales, pero el equipo creo que se tendría que garantizar y asegurar de tener unos resultados anuales, cada 6 meses, cada 3 meses, de que ese piloto funciona bien y que sus números están bien, y tener, pues como aquel que dice, como una base de datos donde poder hacer comparativas y ver cómo estaba ese piloto el año pasado y cómo está este año. Lo mismo hemos hablado del tema de valoraciones de fuerza, por ejemplo. Vale, un piloto me puede decir que entrena muy bien, pero yo, por ejemplo, si el equipo tiene un asesor o esta figura que estamos hablando y cada X tiempo le hace unas valoraciones de fuerza, pues tú te aseguras de que ese piloto trabaja bien. Porque claro, conocemos casos de que hay pilotos que no han estado bien preparados para la exigencia de lo que es el otro esa día, moto. En una entrevista con Manuel Casó, nos decía que Alex Rins llegó a MotoGP y quedaba 3 vueltas y no podía más. Claro, eso me imagino que si haces una prueba antes de ficharlo te darías cuenta. Te darías cuenta, y aparte de todo esto es que luego te retrasa todo lo que es la evolución piloto-moto, porque como dijo Manuel, en este caso concreto, ya tienes los días perdidos. Si el piloto sale a pista y en vez de poder hacer el plan de trabajo, pues el plan se tiene que reducir a la mitad, pues tampoco se tienen tantos días para hacer pruebas, y eso hace que tu evolución sea más lenta. Oye, y otra cosa que se me ocurre al hilo de los problemas de antebrazos. ¿Se pueden hacer pruebas previas para ver el estado de la, ¿cómo se llama? ¿Fascia? Sí, todo el tema del problema del antebrazo es un tema que la fascia, el síndrome compartimental se llama, ¿vale? Pero es un tema de que al final la tela que envuelve el músculo, pues el músculo ha crecido tanto que hace mucha presión y tiene pues el problema de que o se te duerme la mano, o que pierdes fuerza. ¿Y esa hipertrofia del músculo es por causa de un mal entrenamiento o por no se sabe? Yo creo que no es o sea, puede ser a causa de diferentes aspectos o motivos. Yo no digo que sea de un mal entrenamiento, pero sí que es verdad que eso, en la preparación física, por ejemplo, hay como un apartado que se llama de prevención de lesiones, ¿vale? Que hay que trabajar una serie de aspectos
que son aspectos que de primera no parecen importantes, pero luego pueden repercutir mucho con aspectos que parecen mucho más importantes, ¿vale? Ya sea musculatura más grande o X. Entonces, el tema este del síndrome compartimental, yo también hay componente pues del ser humano que a unos le afectará más, claro, y menos, pero sí que es verdad que yo creo que hay unas pautas o un protocolo que si se hiciese, pues puedes evitar en mayor medida minimizar, ¿no? Sí, minimizar. Entonces, es ahí donde el piloto no puede decidir qué hacer o dejar de hacer. Es decir, yo creo que al final un profesional sabe más de fisiología y anatomía que un piloto, por mucho que un piloto se conozca al mismo y piense que lo hace todo bien. Entonces, es seguir un protocolo para intentar evitar un posible problema. Que luego te viene ese problema, tampoco tiene que ser el piloto el que decida cómo solucionar ese problema, ¿vale? Entonces, también hay diferentes alternativas, porque ahora parece que en este aspecto el tratamiento rápido es una cirugía, 3 cortes, quitamos la fascia y todo solucionado. Bueno, sí, pero también puede haber otras maneras que creo que se tendrían que valorar. Sí, lo que está claro es que el siguiente paso, insisto, es que el equipo tenga conocimiento, ya no de control. Control a lo mejor es una palabra un poco violenta, ¿no? Pero conocimiento de qué hace su piloto. De todo. Porque una de las cosas que aprendí trabajando con Chicho, haciendo los vídeos con él dice una cosa muy, muy sabia y la repite muchas veces, que para muchos pilotos entrenar es divertirse, ¿verdad? Y eso a lo mejor, bueno, se divierte, se lo pasa bien, pero el entrenamiento a lo mejor tiene que estar más dirigido, ¿no? Sí, yo tengo esa teoría un poco en este deporte, es decir, considero que hay otros deportes que los deportistas van mucho más dirigidos y tienen que cumplir con lo que marcan los entrenadores y por ahí no se sale. Y en este deporte, bueno, como hemos hablado, como el deportista decide lo que hace en su casa, pues normalmente o muchas veces sueles tener la tendencia de hacer lo que te gusta. Entiendo que a nivel técnico el piloto es lo suficientemente inteligente como para saber que si una modalidad le va mejor que otra, pues tiene que enfocarse a esa. Pero en temas más de lo que es tema fisiológico, ahí a mí personalmente, por ejemplo, me vienen más dudas que el piloto haga un buen trabajo completo en todos los apartados que son que lo engloban, ¿vale? Tanto de preparación física como nutrición, como psicología, como fisioterapia. Al final esto suele tener tendencia al piloto a hacer un poco o lo que más le gusta o lo que cree que es lo mejor, pero sin tener unas obligaciones, ¿vale? Porque Exacto. como sabemos, muchos pilotos ni tienen psicólogo, por ejemplo. Es decir, cada uno va un poco a... Y esta a lo que cree. figura que dices tú, porque si un piloto tiene su nutricionista, su psicólogo, y la figura que estamos hablando está vinculada al equipo, esta figura sustituiría o sea, ¿el piloto tendría que ir a los especialistas del equipo o cómo funcionaría esto? No, esta figura sería... es una figura integrada en el equipo, ¿vale? Sí. de MotoGP y sería para dar herramientas al piloto y estar en contacto directo con sus entrenadores para asegurar que todo el trabajo se hace bien y es completo, ¿vale? Es decir, obviamente habría que tener feedback directo con sus entrenadores para ver la evolución y trabajar los problemas que se puedan tener. Esta figura puede detectar problemas durante los grandes premios porque estaría viajando y estaría allí. Sus entrenadores personales del día a día podrían detectar problemas porque están trabajando con ellos día a día en su casa. Entonces sería como un poco una fusión o una unión o un hilo conductor donde se pudiese hacer un trabajo más completo y más profundo para que ese piloto obtenga mejores resultados y Claro. mayor rendimiento. Luego otra cosa de la que ya hablamos en su día, en tema de grandes premios, todo esto se podría llevar a cabo o controlar mejor con el dispositivo GPS, donde te da mucha información, tanto técnica y fisiológica, para luego entender mejor los números de ese piloto y poder incidir más de cómo enfocar el trabajo del día a día. ¿Sabes la figura que tú me estás contando, en la que me imagino? Es como un controller en una empresa. Es un señor que controla lo que está pasando.
Y claro, me puedo imaginar que los pilotos serán súper reacios a esto porque es invadir un poco su terreno, ¿no? Pero por otro lado, el equipo yo creo que tiene el derecho, si no la obligación, ¿sabes? Es un paso adelante del equipo, porque al final el piloto es un activo del equipo. Totalmente. Es el que al final hace bueno o hace malo el trabajo de todos los demás. Y entonces el equipo tiene que tener derecho a saber qué pasa con su piloto. Es que yo sí, estoy totalmente de acuerdo y yo ya ni me lo plantearía. Al final, el equipo es una empresa, una fábrica es una empresa que paga a unas personas, sea un mecánico, sea un ingeniero, sea un piloto. Entonces el piloto en este aspecto yo considero que no tendría que tener casi ni pronunciación, porque es una cosa que en el contrato se le impone o se plasma, y el piloto, si quiere estar en esa empresa, tiene que aceptar estas órdenes o estas normas, que al final lo resumimos muy fácilmente, es intentar sacar el mejor partido posible a ese piloto, intentar conseguir los mejores resultados posibles. Yo no me puedo imaginar un Neymar o un Messi que durante toda la semana hagan lo que les dé la gana y luego vayan a jugar el domingo el partido, sin el equipo tener ningún tipo de información ni de control. No, está clarísimo. Además, aquí ya que has mencionado el fútbol, había un jugador de fútbol del Barcelona, creo que se llamaba Dembélé o algo así, que rendía fatal, se lesionaba porque se hinchaba de McDonald's y me van a matar los de McDonald's. Es que incluso yo ahora te voy a decir una cosa, un punto más. En el fútbol, en primera división, en casi todos no, en varios equipos que yo conozco, los jugadores, si tienen un preparador físico o un entrenador personal aparte de lo que es el club, tienen que notificarlo y este entrenador personal se tiene que poner en contacto con la figura de rendimiento del club tiene que hacer un trabajo guiado por la figura de rendimiento del club. No pueden hacer lo que quieran por las tardes, según ellos crean. O sea, esta figura del club tiene que asesorar al entrenador y saber personal y saber lo que hacen, y este les tiene que reportar en todo momento, porque luego pasa que se encuentran que el jugador está sobrecargado, que el jugador está cansado, que el jugador X, y eso implica que el perjudicado sea el club. Sí. No, está muy bien. Y bueno, de hecho, fijaros una cosa, en una entrevista que hicimos con Tardozzi, que la podéis ver por aquí, él dice, por ejemplo, que él conoce la vida de todos los mecánicos. O sea, la vida de los mecánicos, dice, yo tengo que saber si se va a divorciar, si la hija tiene un problema, si el padre ha tenido un accidente. ¿Por qué? Porque el rendimiento dentro del box a la hora de trabajar es fundamental. Y entonces él, si conoce cuáles los problemas que tiene el mecánico, estará más atento o no sobre él. O sea que al final todos están controlados, menos el más importante. Pues eso sería un poco la idea o la visión que se tiene de intentar llevar más control de lo que es los pilotos, es decir, saber más de ellos y tener más herramientas para poder ayudarlos, es decir, en todos los aspectos que engloba la fisiología del deportista. Pero tú que has estado, ¿no les hacen pruebas? Yo qué sé, porque a mí me cuesta creer a KTM, por ejemplo, que está involucrado con la Fórmula 1, que no sé qué, que a sus pilotos al inicio de temporada no les hagan un chequeo. Sí, yo creo que en algunos equipos, no en todos, es decir, mi experiencia donde yo he estado no se hacía eso, ¿vale? Pero sí, yo creo que en algunos sitios sí que se hace, pero una cosa es hacer una prueba y sacar un dato, un resultado, y ahí se queda ese resultado y ese dato, y otra cosa es hacer una prueba, sacar el dato y a partir de aquí trabajar en una línea durante todo el año, haciendo otras valoraciones después de X tiempo para ver cómo se ha mejorado, qué datos han salido y un poco llevar una evolución. Pero, repito, al final no hay que centrarse solo en un aspecto, es un poco un control o llevar un poco una gestión general de lo que engloba el piloto y obviamente que el piloto confíe en esa figura para poder tener feedback y luego esta figura hablar con sus entrenadores y poder avanzar mucho más. ¿Sabes esto cómo va a funcionar? Si un piloto
o un equipo lo pone en funcionamiento y ven los demás equipos cómo funciona esto, ¿verdad? Sí, estoy completamente seguro, porque al final, como siempre en la vida, en los diferentes sectores de la industria del trabajo, cuando una figura no está, el crearla o el introducirla es el paso más difícil. Pero luego, una vez está dentro y ven que eso funciona, porque es que al final es garantizado, es decir, no es nada que se haya inventado, ni que nos inventemos, ni que... Eso existe en otros deportes, eso existe en otros sectores, es decir, es una cosa que es es positivo para lo que es la empresa, que al final es el equipo, Sí, porque sí, los pilotos pasan, es decir, los pilotos van pasando, lo que le interesa a la fábrica o al equipo es ganar, es decir, si es con un piloto y puede estar muchos años, fenomenal, pero si ese piloto no rinde, lo van a cambiar, entonces ahí va a tener un problema el piloto y el equipo por no tener resultados. Bueno, se me ocurren muchos pilotos que a lo mejor con este sistema pues su trayectoria habría sido diferente, porque incluso psicológicamente también, ¿no? Yo estoy convencido, es decir, yo estoy convencido de que al final en MotoGP es un mundo muy estresante, es un mundo donde lo que cuenta es el resultado, la competición es muy dura y para estar allí... yo parto de la base que hay que tener la experiencia a nivel profesional, la formación y que hay que saber competir bien. Entonces, a mí no, o sea, yo estoy totalmente convencido que un deportista rinde mucho mejor con gente preparada a su alrededor que no con según qué personas que puedan ser como un amigo, como un familiar. Sí, la autogestión. Pero es que en el trabajo se va a trabajar. En el trabajo yo no entiendo ir a trabajar, ir con mi pareja o con mi amigo o con mi padre, ¿sabes? Es decir, yo voy a trabajar y ahí está rodeado de gente profesional que entiende ese sector y que se trabaja para conseguir el máximo rendimiento. Entonces, por ahí yo creo que es un aspecto que tendría que mejorarse mucho porque no es lo profesional que debería ser. No, está muy bien. Yo creo que es algo que al final, más tarde o más temprano, tiene que llegar, ¿eh? Sí, yo es un proyecto que tengo tengo hecho, varios team managers me conocen, lo conocen, me han escuchado, hemos hablado y es cuestión de lo que tú has dicho, de que alguien dé el paso para que otra gente lo vea y se ponga en marcha, pero es que sinceramente lo veo imprescindible. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que esto se introduciría con alguien que llegue de nuevo, porque los demás pilotos, o los pilotos en general, sobre todo los que van ganando, van a pensar, oye, ya no invadas mi territorio. Entonces yo lo veo como alguien más joven que llegue y que desde el principio se vea en esa estructura, ¿no? Bueno, yo sí. Al final los equipos son los que mandan. Exacto, es decir, el piloto puede mandar en su casa, pero allí, es decir, al final es un empleado más de lo que es la fábrica, que sí que es la cabeza visible, que es el protagonista, que es el que va encima de la moto, sí, pero al final es un trabajador más y creo que en este aspecto poca decisión tiene que tener en si tiene que haber una figura u otra figura dentro de una estructura. Muy bien, pues creo que ha quedado bastante claro y vamos, yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda que eso sería un paso adelante, porque insisto, si todo está controlado, si controlan a los mecánicos si les duele una muela, si la moto tiene 1000 sensores, el más importante de todo el paquete no puede ser un piñón suelto dentro de todo el engranaje. No, y sobre todo ahí, porque luego hay valoraciones objetivas o subjetivas, pero sobre todo luego durante los grandes premios, con el tema del GPS, que esto ya está implantado en otros deportes y que va mucho más avanzado, tienes otra fuente de datos y y ahí no hay equivocación. Ahí ves los números de lo que está pasando encima de la moto y se podría fusionar con los temas de aspectos técnicos de la moto, la telemetría de la moto y entender muchas más cosas que pasan en puntos concretos del circuito. Es decir, porque tú podrías tener toda la información tanto física como técnica de lo que hace el piloto, movimientos, fuerzas, aceleraciones, desaceleraciones, y tú toda esa información la puedes combinar con la información de la moto y podrías entender muchas más cosas de las que están sucediendo en pista. Sinceramente, hay gente
porque yo tengo muchos contactos y gente que es muy pro de todo esto y lo entienden, y luego hay otra gente que yo no sé si es que no saben que estos GPs existen y que la información que pueden dar, o si es que no interesa a los equipos poner esta figura. Bueno, yo creo que es un poco... Hombre, yo creo que interesa, el problema es quién da el primer paso, ¿verdad? Sí, bueno, pues a ver. Nada, ahí lo dejamos, chicos, muchas gracias por estar ahí, y eso, ¿quién controla a los pilotos? Ellos mismos.